A revisar las informaciones y vamos a hablar de la discusión abierta entre gobierno y oposición por el ingreso familiar de emergencia. La oposición envió una carta al presidente Piñera pidiendo aumentar el beneficio. Hoy el ministro de Hacienda dijo que no se pueden quemar todos los cartuchos en este momento. Vamos a conversar al respecto con el senador del PPD y miembro de la Comisión de Hacienda, Ricardo Lagos Weber. Senador, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? En primer lugar, si hubiera que resumirle muy brevemente a la gente, ¿cuál es la principal discrepancia entre la postura de ustedes y la postura del gobierno? ¿Cuál es esa discrepancia? En este proyecto en particular, porque en todos los demás proyectos para enfrentar la crisis sanitaria y las consecuencias económicas, hemos aprobado todo lo que el gobierno ha solicitado porque nos parecía que era adecuado. Ya lo digo porque es importante el contexto en que se produce este desencuentro en este proyecto en particular. El gobierno ha propuesto una medida que en lo grueso es una buena medida, es una medida potente. Lo que hace esto es poner muchos recursos para que muchos chilenos vulnerables tengan un ingreso durante 3 meses, ¿ya? Y que ese ingreso les permita subsistir ante básicamente 2 cosas: la disminución de la actividad económica y al mismo tiempo el llamado que hace la autoridad sanitaria a los chilenos a decirnos que nos quedemos en nuestras casas. Entonces, la diferencia que se nos ha producido es que el monto de ese beneficio nos parece que debería aumentarse. Segundo, que el monto que se va a entregar distingue entre tramos de niveles de vulnerabilidad, que nos parece que son artificiales dada la crisis. En consecuencia, creemos que hay que tener un solo tramo de hasta 60% de pobreza. Y tercero, muy importante, y este tema sí que se ha recogido mucho, es que la contribución que se va a ser decreciente en el tiempo. No va a ser parejo para cada uno de los 3 meses. Esto es, va a partir con 65.000 pesos per cápita, 55.000 pesos per cápita y 45.000 pesos per cápita al tercer mes. Entonces, lo que estamos planteando nosotros, sin caer en ningún maximalismo o populismo desmedido, es que dentro del mismo marco presupuestario que se dio el presidente de la República el 8 de abril, cuando dijo que habrá un fondo de $2.000 millones, 2.000 millones, dentro de esos 2.000, el proyecto actual está poniendo sobre la mesa 800 millones. Esto es, de los 2.800, poco menos de la mitad, 40%. Lo que le estamos planteando con las sugerencias que hemos hecho es que esto lo lleve en el óptimo para nosotros, desde el punto de vista de lo que viene hacia adelante, era que lo aumentara en alrededor de $400 millones. Yo sé que es una suma grande, pero le quedaba todavía espacio al gobierno para quedarse con recursos de ese fondo. El gobierno ha dicho, y eso ha sido muy categórico el ministro Briones, de ese punto de vista yo valoro la manera derecha en que lo ha dicho, es que no hay más espacio económico para eso porque ellos quieren guardar recursos para el futuro. Nuestra contrarrespuesta a eso, para terminar acá y me quedo callado, Daniel, es decirle, bien, yo puedo entender ese punto, pero este proyecto genera una cierta de inequidad por lo siguiente, 2 inequidades. Uno, si en una familia alguien recibe un beneficio, un ingreso formal, léase, una pensión no contributiva, la pensión básica solidaria, una pensión de invalidez, todo el núcleo se ve perjudicado y no califica. Se le resta o califica por la mitad del presupuesto, del monto beneficio. Nos parece que ante la misma situación de vulnerabilidad no deberíamos distinguir si alguien recibe un ingreso formal e informal, porque lo que hay que atender es la vulnerabilidad. Pero más importante, si nos están diciendo, y el viernes en la región metropolitana se dijo que el 70% de la región metropolitana es día en cuarentena, y esto va a seguir así. Si le decimos a los chilenos quédense en su casa, le estamos diciendo no puede ir a trabajar, y menos ir a buscar pega. Entonces, lo ideal es mantener pareja la contribución de estos recursos. Esto no es un seguro cesantía de desempleo, en el cual los montos generalmente van disminuyendo mes a mes, como un incentivo que la persona que está desempleada, pero que tiene el beneficio, se sienta estimulada a buscar trabajo. Aquí no se trata de eso, aquí el contrario es quédese en su casa y no salga a trabajar. ¿Senador? Sí. Acá. Sí. Entonces, la última propuesta que decimos cuesta 930 millones, 130 millones más. Tiene 2.000, está gastando 800, ponga 130 millones. Hay un tema fundamental que es la velocidad con la cual esto puede llegar a las personas. Son personas que ya no están recibiendo ingresos, ya está en cuarentena el 70% de la región metropolitana. O sea, hay un tema de urgencia acá que es muy importante. Ustedes, si el gobierno no acepta su propuesta, ¿están dispuestos a volver a rechazar y por lo tanto que esa ayuda
siga demorando en llegar finalmente por este desacuerdo que usted acaba de explicar a las personas que ya lo necesitan, ojalá para ayer, este recurso? ¿Vale la pena seguir en esta negociación si eso afecta la urgencia con la cual puede llegar esa plata? Sí, entiendo perfectamente el punto. Primero, los montos se aprobaron del proyecto, ¿ya? Los 800 millones los tiene el gobierno. Lo que pasa es que el gobierno está atorado porque no sabe cómo hacerlo, si por decreto o por ley, la distribución de esos recursos. Pero los montos están aprobados. Segundo, todos estamos conscientes que hay que llegar a esos recursos. Lo que ocurre es que el gobierno, yo creo que ha confundido, ¿ya?, el rol que tiene tanto él como el Parlamento y a la hora de enfrentar esta crisis de manera conjunta. Yo lamento lo que ha ocurrido, porque esto es un quiebre. Fíjese que este gobierno estuvo muy mal en noviembre y diciembre por el estallido social. Hubo que apuntalarlo políticamente al gobierno. Hubo gente que pidió la renuncia. Y hubo un sector importante de la oposición que mantuvo la institucionalidad. Apoyamos al ministro Brenes cuando llegó a una reforma tributaria. No perfecta, no era todo lo que yo había deseado, pero era importante para hacer frente a la demanda social. Aprobamos un presupuesto mucho más grande y lo mejoramos conversando con el Ejecutivo. Hemos aprobado el bono COVID-19, las medidas de garantía para que los bancos le presten a las pequeñas y medianas empresas con garantía del Estado. Tenemos un banco central operando, dándole liquidez al sistema y bajando la tasa de interés. Tenemos la ley de protección del empleo, con todas las imperfecciones que puede tener. Pero todo eso se ha ido haciendo, conversando. La pregunta es, ¿qué pasó ahora? Que de este proyecto tan emblemático e importante, el gobierno tuvo de esta manera tan, yo diría, tan rígida y tan inexplicable. Porque la explicación que dan es que no hay caja fiscal. Eso no es cierto. Yo cuando leo a José Gregorio, Luis Felipe Céspedes, Andrea Repeto, Rodrigo Valdés, y hoy día a Eduardo Engel, en una columna, diciendo que se puede aumentar el recurso. No estamos pidiendo descuadrar la caja. Yo siento que acá hay razones que no lo alcanzo a comprender. Dicho su pregunta de fondo, yo dificulto que alguien vaya a negar recursos a los chilenos porque son importantes y porque en lo grueso el proyecto es bueno, en lo grueso, ¿ya? Pero tiene deficiencias. Y la pregunta es, ¿por qué no podemos hacernos cargo de deficiencias? Sobre todo un gobierno, sobre todo un gobierno que ha cometido un error que él lo sabe y nosotros lo sabemos, que cantó victoria antes de tiempo respecto al tema sanitario. Y ahora estamos contando la más alta cifra de contagiados, los más alto número de muertos, lo que está ocurriendo en San Antonio, en el Hospital Claudio Vicuña en San Antonio, lo que está ocurriendo en el Hospital Gustavo Frique de Viña del Mar, en el Hospital Geriátrico de Limache, por hablar de mi región. Está la Tendalá. Y va a haber un problema muy grave ahora. Entonces, con mayor razón, lo que a mí me irrita, la verdad, se lo digo así, me irrita, es que se nos llaman a la unidad a trabajar de manera conjunta. Entonces, con aquel sector que ha estado permanentemente apoyando para que esto no caiga, para que el país se mantenga de pie, cuando estamos solicitando algo que nos parece razonable, no para mí, es para los chilenos que lo van a necesitar. Y cuando veo todos los que piensan igual que uno, yo digo, ¿qué pasó en el gobierno? Que se nubló la vista en esto. Yo espero que podamos ponernos de acuerdo, pero nadie le va a negar los recursos a los chilenos, eso es una realidad. No lo vamos a hacer. Sí, me quiero quedar con una frase que usted acaba de decir. Esto es un quiebre. ¿Qué significa concretamente ese quiebre que usted acaba de plantear en la relación entre gobierno y oposición? Significa que la forma entonces de abordar los temas va a ser distinto. Significa, por ejemplo, que en materia de ciertos proyectos de ley tal vez va a ser más difícil llegar a un entendimiento. Tal vez va a ser más difícil generar esas relaciones de confianza, que costó mucho generar. Hay mucha gente que mira con mucha desconfianza las decisiones del gobierno. Todo lo que hay en materia de transparencia, en materia de cifras, el carnet COVID. O sea, ¿para qué lo voy a mencionar a usted que trabaja en medio? Todas las vueltas de carnero que han tenido que darse. Yo digo, mire, en una crisis como esta se pueden cometer muchos errores y se van a seguir cometiendo. Pero lo que no podemos perder es la confianza para abordarlo de manera conjunta. A mí me han dicho 50 veces la gente de gobierno, y el presidente lo dice, y los ministros, quisieran una posición como la de Francia, como la de Portugal, que le dicen al gobierno, mira, esto no es para la oposición, esto es para el país. En esos países, ni Macron, el primer ministro Costas de Portugal, hacen las cosas que ha hecho el gobierno acá en Chile. Para empezar, el presidente de la República de esos países no se va a poner a sacarse una foto del equivalente a la Plaza Italia, a Plaza de la Dignidad, el Monumento General Baquedano, que está dando una provocación y dando una sensación de no importarle Chile muy grande. Entonces, no es eso. Yo me quiero entender, queremos aprobar esto, están las condiciones, están los recursos, no cuesta nada ponernos de acuerdo. Pero de esta pandemia y de la crisis económica que viene hacia adelante, no vamos a salir solos, ni el gobierno ni la oposición. Y lo que está en tela de juicio, y por eso que irrita, al final, ¿qué van a decir los chilenos? No se puso de acuerdo ni el presidente ni los políticos. Eso van a decir. Entonces, ¿qué se trata? ¿De tirar la toalla? No, se trata de convencer al gobierno
de que así como conversamos en el proyecto COVID-19, protección del empleo, FOGAPE, Banco Central, todas las cosas que hemos conversado hacia atrás, estallido social, el 15 de noviembre, nos pusimos de acuerdo. ¿Cómo no vamos a ser capaces de poner de acuerdo en esto que es tan importante para más de 4 y tantos millones de chilenos? ¿Ah? Estamos hablando de 130 millones adicionales, de un fondo, repito, Daniel, de un fondo de 2.000 millones, están dando 800, el 40%. Se está pidiendo 130, ¿para qué? Para que se haga claro que los que tengan que quedarse en su casa lo pueden hacer con un ingreso parejo los 3 meses y no decreciente. Senador, usted tiene que asegurar a las personas. explicada ya la postura en el tema económico y en el tema social, que finalmente es una de las urgencias de hoy. Le quiero preguntar por lo que acaba de decir también en términos del manejo sanitario de la pandemia. Usted dice, aquí cometió un error el gobierno. ¿Cuál es el error que cometió a su juicio? Yo creo que el error fue que basta revisar todas las páginas web y el que está viendo CNN lo puede hacer mientras tanto para saber si yo me equivoco o no. ¿Qué nos dijeron desde marzo en adelante? Que el pic, el punto más alto de la pandemia, iba a ser la última semana de abril y las 2 primeras semanas de mayo. Siempre lo dijeron. Estuvimos todo el mundo esperando con preocupación y angustia ese tema. Y la ciudadanía se asustaba respecto de eso. Entonces, ¿qué ocurrió? Que antes de llegar a la última semana de abril, hace 12 días, se habló de la nueva normalidad, el retorno seguro, el debate si se abren o no se abren los centros comerciales. ¿Ah? Acuérdense, hasta el 20 de abril no se sabía todavía si se volvía a clase o no el 27 de abril. ¿Ya? Que los funcionarios públicos tienen que todos que volver a trabajar. O sea, se dio una sensación de que porque las cifras efectivamente no eran malas. No eran malas las cifras de ese minuto. Y yo digo, ¿qué costaba? ¿Qué costaba desde el punto de vista de la política, de alguien que tiene la banda presidencial y que tiene que tomar decisiones? Es decir, le he dicho a los chilenos que las próximas 3 semanas puede quedar la tendalá en Chile por el tema sanitario. Lo que vamos a hacer entonces es apretar las clavijas, vamos a hacerlo lo mejor posible esas 3 semanas. Y si las cifras nos acompañan después de eso, nos acompañan porque no se saturó el sector de salud, porque no hubo una crisis mayor económica, vamos entonces a decir, Chile lo está haciendo relativamente bien y vamos abriendo espacio a la salida. Pero no fue lo que ocurrió. Usted vio que tuvieron que resarcirse. Entonces eso genera entonces que la gente no se tome en serio lo que está ocurriendo. Ahora, senador, es un error profundo. Le creo porque cuando uno, efectivamente, sabemos que el número de casos ha aumentado muy fuertemente en los últimos días, pero todavía cuando hacemos comparaciones internacionales, la situación de Chile está bastante más controlada que en otros países, la situación también en las clínicas en términos de ventiladores disponibles. Hasta ahora no ha llegado al punto de colapso del sistema de salud como sí ha ocurrido en otros países. Por eso le quiero hacer la pregunta de cuál es la evaluación general que usted hace de la gestión del gobierno en el tema sanitario. ¿Le parece que en general ha sido una buena gestión o no? En general, ha apuntado en la dirección correcta, le costó tomar ritmo, acuérdense, le costó tomar ritmo con el tema de las cuarentenas, le costó esa decisión. Yo la entiendo, yo no estaba en la toma de decisiones, y eso por eso que yo todo esto le digo, errores se pueden cometer, pero sacar cuentas alegres cuando tenemos un 75% de las camas de cuidado intensivo ocupadas, cuando me dicen que en el hospital Gustavo Frique de Viña del Mar hay más de 40 funcionarios contagiados, cuando vemos que en el hospital Carlos Van Buren, hablé con los directores y con las asociaciones de enfermeras, de los doctores la semana pasada, y nos estaban quedando 4 camas con ventiladores disponibles para para atención directa. Entonces tenemos una situación que está al límite. Y yo creo que lo único que yo he aprendido en la vida, porque ya soy viejo y tal vez conservador, como dicen uno amarillo, es que hay que prepararse para lo peor deseando lo mejor. Y tenemos los recursos, si ese es el tema. Cuando un país no tiene los recursos, no le queda más a un líder que decirle a sus ciudadanos, enciérrense en sus casas porque no hay de otra. Aquí hay que encerrarse en las casas, ¿ya? Y al mismo tiempo poner recursos que lo hemos reunido a partir de lo que se hizo durante 30 años en Chile. Y es ahora cuando hay que gastar. Ahora. Porque si yo le digo ahora a usted que viene la situación más compleja, ahora pongamos los recursos. Y dentro de los 2.000, y entre paréntesis, Daniel, esto ya es una disquisición que nadie le va a entender, pero estos 2.000 millones... Sí, lamentablemente perdimos la